que también usted me autorice a que yo tenga libertad de subir esto a mi canal y lo difunda. Salmo 34 es extraordinario. Bueno, todos los salmos son maravillosos, pero este en especial, ya lo vamos a ver, tiene una peculiaridad sorprendente. Y me llama la atención, Elida, cómo nosotros en la Iglesia Católica Ortodoxa utilizamos dentro del servicio de, bueno, también utilizamos completas mayores, vísperas, maitines, pero concretamente lo que se llama el servicio oficio de típica, en donde las personas que no cuentan con un sacerdote en las misiones, viene desde el patriarca que tenemos que orar el Salmo 34. Entonces, pues, les cedo controles y micrófonos. Entonces, a iniciar este Salmo 34, en la primera parte, reconocimiento de la bondad de Dios, que representa primer pacto de la antigua alianza, del Antiguo Testamento y los mandamientos y el primer éxodo, con el primer nombre revelado de Dios Padre, Eleya, Shereya, Éxodos 3:14. Y dice así la letra Aleph: bendeciré al Eterno en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mis labios. Letra Beit: mi alma se gloria en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. 3. La letra Gimel: glorifiquen conmigo al Señor, alabemos al Señor todos juntos. Miren, estos tres primeros son, pero claritos, o sea, no hay que entrar a explicarlos. Entonces, pero todo el Salmo es así, queridos hermanos, es así de textual. Por eso es que tiene una riqueza, porque ese es exactamente lo que hacemos en misa. Vamos a bendecir al Eterno. En todo tiempo debemos estar en alabanza al Creador. O sea, por eso es que la celebración de la liturgia divina, que es la misa, para el sacramento de la Eucaristía, porque son dos conceptos que hemos usado todos estos siglos de manera como sinónimo, y no lo son. Misa es liturgia divina, que es de beso a beso del sacerdote en el altar del sacrificio. Y porque ahí también él dice, con ese beso, que es un acto de amor. O sea, toda la misa es un encuentro de amor entre el novio y la novia, pero para agradecerle al Creador. Y es Jesús el que se preocupa de que la novia esté preparada, porque es su novia elegida por Dios Padre y debe prepararse de tal manera porque Él viene a buscarnos. Entonces, tener este concepto de lo que es la misa, una preparación para una salvación eterna, pues nosotros, la iglesia, tenemos promesa eternal. Y sigo, versículo 4, la Dalet: busqué al Señor, Él me respondió y me libró de todos mis temores. Letra 5, la Hei, que significa ventana, y está dos veces en el santo nombre de Dios verdadero, Yod Hei, Bot Hei, dos Hei. Miren hacia Él y quedarán resplandecientes, y sus rostros no se avergonzarán. Avergonzarán. Bueno, estos dos versículos están invitándonos a que busquemos nosotros al Señor, o sea, que hagamos liturgia divina, que estudiemos la palabra, pero por sobre todo el Apocalipsis, porque vamos a ver que esos son los estudios que yo en los que estoy enfocada, que el Apocalipsis es el libro resumen de todo el plan salvífico, porque lo es. Está hecho con puros versículos del Antiguo Testamento. Y está dirigido al pueblo de Dios, que somos todos, pero en forma especial el pueblo judío. Toda la Biblia, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, está escrito prácticamente por puros judíos y para los judíos. Por eso es que el mismo Jesús nos dice que nuestra salvación viene de los judíos, y eso está en el Evangelio de Juan 4:22. Y de aquí se produce un salto, en vez de seguir al 6, pasa al 7. Entonces en el 7, gracias, perfecto, ahí está. Entonces en el 7 dice: este pobre invocó al Señor, Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. Letra 8, la Chet:
El ángel del Señor acampa en torno de sus fieles y los libra. En la protección divina que nos viene del Señor siempre, porque Él a cada una de nuestras almas nos tiene encomendadas a un ángel, a nuestro ángel custodio. Letra 9, la tet. Gusten y vean qué bueno es el Señor, felices los que en Él se refugian. Letra 10, la yod. Teman al Señor todos sus santos, porque nada faltará a los que le temen. Esta es la letra 10, la yod, la más pequeña de todas las letras del alefato hebreo, significa mano, y que está en el inicio del santo nombre de tanto de Dios Padre, Yod-Heh-Vod-Heh, de Dios Hijo, Yeshua, y de Dios Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Están siempre la letra yod de inicio en estos tres santos nombres, no exactamente como Ruach HaKodesh, sino que con el nombre, con otro nombre que yo lo tengo en mi libro, es el Yod, Dalet, Bod y Samech. Entonces, ese es el nombre, cuatro letras, todos son de 4 letras. Letra 11ª, la Kaf. Los ricos se empobrecen y sufren hambre, pero los que buscan al Señor no carecen de nada. Esta es la divina providencia, que la conocemos todos los que seguimos al Señor. Al que está con el Señor, nada le faltará. No pasa necesidades, porque cuando uno está conectado con el dador de todas las gracias, no te deja que pasen necesidades. Entonces, es toda una máxima. Por eso yo les pido a todos que ni se preocupen. Mira, hay que tener de todo un poco, porque ya sabemos cómo funciona la providencia divina que se multiplica. ¿Ah? Entonces, con un poco de todo, de harina, de aceite, ustedes saben cómo le pasó a la viuda de Serepta, que tenía lo justo para ella y a su hijo, pero al profeta también le convidó y nunca le faltó nada. Esa sería la primera parte que nos está invitando a que nosotros hagamos adoración. Y voy a pasar al tiro a la exhortación a la práctica del bien, que es la segunda parte que representa lo que es la misa, a el pacto de la nueva alianza, el Nuevo Testamento, con el cumplimiento de mandamientos y sacramentos, porque nosotros no nos desconectamos de los mandamientos, nosotros entramos al pacto de la nueva alianza con la palabra, con el Antiguo Testamento, tenemos que venir, y muchos como que lo dejan de lado, y no, porque todo el Antiguo Testamento está predicho el Nuevo Testamento, está por escrito lo que íbamos a vivir en el Nuevo Testamento. Entonces, es muy importante porque están los mandamientos en el Antiguo Testamento, las 2 tablas de la ley, que eso es lo único, fíjense que esto es lo único que va a ser revelado físicamente. Las 2 tablas de la ley que se entregaron en el primer Pentecostés van a ser entregados a vista de todos los hombres, exactamente en la semana 70 de Daniel. Es muy probable que sean con los profetas, los 2 testigos, que van a estar en Jerusalén, porque el arca de la alianza sigue en Jerusalén. Entonces, la exhortación a la práctica del bien, que viene siendo, como les digo, la liturgia eucarística, que es donde se realiza la consagración eucarística, que exactamente representa a la fiesta de tabernáculos, que dura 7 días. Y en esos 7 días se vive el éxodo hacia el cielo prometido, así como en el Antiguo Testamento, en los 7 días de la fiesta de Asimos, que también son 7 días, se vive la purificación, y es el primer éxodo hacia la tierra prometida, pero aquí es hacia el cielo prometido. Eso es la misa, sí, es una maravilla, es una catequesis profunda en que se ensamblan los 2 pactos, los 2 pueblos. Tenemos que salir la iglesia, porque el pueblo de la antigua alianza, el pueblo elegido de Dios, el pueblo judío, le queda una semana que se llama la semana 70 de Daniel pendiente. Y esos 7 años son los que van a faltar, justamente porque estamos, les decía yo,
en el Salmo 34, escrito hace 3023 años, entonces quedan 7 años para que sea, ¿cuánto? 3030. O sea, 30-30. ¿Y cuánto partió toda esta locura de provisión de la misa, cierre de templo y toda esta mentira que hay detrás de la situación sanitaria, que tenía como objetivo generar todas las condiciones para preparar la llegada del anticristo, y la prepara desde el mismo Vaticano, este personaje que no me gusta ni nombrarlo, pero que todos locos sabemos, que ni siquiera tiene, fíjense que ustedes que este señor ni siquiera tiene diaconado, es un don nadie, no tiene nada de nada, es un gran engañador. Y yo reclamo, y yo reclamo, y yo invoco al Espíritu Santo que toque el corazón de todos los pastores, de todos los obispos, cardenales, que tienen el poder para haber hecho algo, y que también se revelen los sacerdotes, pero están todos callados, asustados, porque lo único que les está interesando en este momento es cuidar sus puestos, sus asientos. Esto es un escándalo. ¿No se dan cuenta que son ustedes los responsables de tener a la iglesia en la situación actual? Y yo tengo esta libertad para poder decir las cosas porque yo no dependo de nadie. De mi esposo es descendiente de Alemania. Entonces, él fue formado en la iglesia luterana, pero bueno, obviamente que no la practica porque por acá no existe iglesias luteranas. Pero un hombre completamente de Dios, y a mí eso me ha siempre dado de que pensar cómo Dios me muestra que no nos va a elegir ni por religión, ni grupo social, ni test, ni nada, sencillamente nos va a elegir por el corazón. Entonces, mira, paso de pleno a la exhortación de la práctica del bien, con la letra 12, que es la Lamed, es la más grande de todas, muy bonita la letra Lamed, me encanta a mí. Vengan hijos, escuchen, voy a enseñarles el temor del Señor. Mem, la número 13. ¿Quién es el hombre que ama la vida y desea gozar de días felices? Nun, la número 14, la corona, rey David. Guarda tu lengua de todo mal y tus labios de palabras mentirosas. Leerse carta de Santiago, capítulo 3. El órgano pequeño, pero si guardas silencio y no dices malas palabras, has dado el mejor de los pasos. Es como que súper importante manejar este órgano de la lengua. Si no vas a alabar, mejor calla. Yo esa es mi máxima. Si no vas a hablar de Dios, no hables. Entonces a mí me dicen que soy monotemática, pero yo le digo que yo no puedo. Yo ya tengo decretado que yo solamente puedo hablar de Dios. Entonces, aburres. Pero yo prefiero, ¿y sabes por qué se produce eso? Porque la vibración que genera la palabra de Dios no está en todos, pues. Entonces, incomoda. Es como igual como nosotros si nos ponen por ahí una música de rock y esos rock que son todos horrorosos. Obvio que uno no quiere por nada escucharlo. Y pasa lo mismo al otro lado. Entonces, cuando uno está en esta sintonía, que no es la de las masas, incomoda. Samej, apártate del mal y practica el bien, busca la paz y sigue tras ella. Letra Ayin, ojo. Los ojos del Señor miran al justo y sus oídos escuchan su clamor. Letra Pei, boca. Pero el Señor rechaza a los que hacen el mal para borrar su rostro, rastro de la tierra, Aquí viene la letra 18, que es la Sadi. Cuando ellos claman al Señor, los escucha y los libra de todas sus angustias. Letra Pei, la número 19. El Señor está cerca del que sufre y salva a los que están abatidos. Letra Resh, cabeza. El justo padece muchos males, pero el Señor los libra de ellos.
Shin, la número 21. Él cuida todos sus huesos y no se quebrará ni uno solo. Esto es profecía en el Calvario. A Jesús no le pudieron romper los huesos por lo mismo. La letra 22, la Tau, que significa cruz. La maldad hará llorar al malvado y los que odian al justo serán castigados. Y la última, la Bod, la número 6. Pero el Señor rescata a sus servidores y los que se refugian en él no serán castigados. Esa es profecía para todos nosotros, los fieles al Señor, no seremos castigados. Pero está puesta la Bod, uno diría, pero ya, esta debería ir arriba, claro, el versículo. Lo que pasa es que tiene el final nuestro es ese, que el Señor rescata a sus servidores y los que se refugian en él no serán castigados. Esos somos nosotros. Y con eso he terminado esta exposición del Salmo. ¿Por qué? Porque la letra Bod, yo llevo, fue una hipótesis que me llegó de entender, porque yo lo primero, queridos hermanos, que hice fue en el 2012, en un ratito, después, en una misa, el día 19 de noviembre del 2012, yo recibo, durante la misa, ese día la liturgia decía, salía Apocalipsis 1, la primera lectura, y Salmo 1. Y yo escuché desde el altar que el amado me dijo, por eso te hice escribir el Apocalipsis, primero el Salterio y luego el Apocalipsis. Yo recién las conozco el 2015, puntualmente el 2014 al 2015, yo me intereso en estudiar esto porque justo fue, no sé si usted recuerda, Omar, que pasó esto de las lunas de sangre, las 4 lunas de sangre, 2002 en 2014, que fue una señalética mayúscula, porque esa es la otra, queridos hermanos. Nosotros, la Biblia física, real y concreta que tenemos acá, está en el cielo. Esa está en las estrellas. Si no, veamos a la Guadalupe, el manto de estrella. Entonces, toda la bóveda celeste marcadita del suceso. ¿Por qué? Porque ella aparece en Apocalipsis 12 descrita con tal exactitud que ningún protestante puede venirnos a acusar de que estamos interpretando mal, porque eso es textual. ¿Qué se refiere a Nuestra Señora de Guadalupe? Está textual, porque ella, y aquí les voy a dar un regalo mayúsculo, pero mayúsculo. Miren, yo estoy tan sorprendida y todas estas verdades iban a ser reveladas solo en este tiempo. Y María sufre por la matanza de los inocentes. El cielo todo se estremece todos los días por la anticoncepción, porque la gente dice, ah, no, yo no hago, no, estoy de acuerdo que el aborto es malo, pero todos usan anticonceptivos. Y la anticoncepción, porque es anti-vida, anticoncepción, impide que el niño, ya formado el bebito, se anide y encuentra condiciones inhóspitas y se pierde como una regla un poco más contundente, pero las mujeres ya ni se dan cuenta. La gran mayoría, al tener un tercer hijo, el ginecólogo, bien inspirado por aquel maligno, le dice, oye, le dijo, ¿qué te parece que te amarre las trompas? Total, ya tienes 3 hijos, no creo. Uy, todas dicen, bueno, ya pues. Miren, queridos hermanos, yo hablo así porque yo ya no queda tiempo. Por favor, ¿qué solución? Porque, miren, una de las cosas que tiene la Misión Eucarística Maranatá, Auxilio Vida, en Misión Eucarística Maranatá, yo no solamente aviso fecha, sino que doy cómo salvarse, cómo prepararse. Porque yo no saco nada estar hablando que existe el arrebatamiento, que viene la parucía, que es la segunda venida del Señor en 2 momentos, todo. No, ya ni siquiera hay tiempo de pensarlo, o sea, o lo tomas o lo dejas. Asume que estás en pecado, que todos hemos estado en pecado mortal en algún momento de la vida, que todos tenemos purgatorio pendiente, pero Dios en su infinita misericordia eligió este año para salvarnos porque en este momento estamos en el año jubilar, un año 50, se han cumplido 7 Shemitah y este es un año 50. Y en el año Shemitah, por favor lean Deuteronomios 15 y también Levíticos 25,
del 2 al 10. Ahí está lo que es una Shemitah, 6 años de descanso, el séptimo 6 años de trabajo, la tierra y el séptimo descanso. Nunca el hombre lo ha hecho. Hace añazos que se bypassó ese mandamiento. Es un mandamiento. Entonces, por eso vienen estas recesiones enormes que estamos viviendo. Son consecuencias de lo mismo, pero estamos recién porque esto viene a un debacle enorme, porque justamente son 7 Shemitah en que han pasado. Mire, esto es lo más importante, saber que estamos en un año final. Por eso el Eterno, porque Él es el que dirige todo, el dueño del tiempo, nos va a sacar el día 16 de septiembre, y lo digo con una seguridad como que me llamo Nelia de Helen, misionera eucarística, misión eucarística Maranatá, auxilio vida, defensora de la vida, por tantos millones de niños que se han sacrificado, y otros tantos que están congelados, queridos hermanos. ¿Saben qué otro pecado horroroso? Es la fertilización asistida, y nadie habla de eso, y hay millones de niños, miles de niños congelados. ¿Saben lo que es un bebito congelado? Eso es lo que estamos viviendo si ya estamos en el peor de los tiempos. No existe peor tiempo que este. Por eso viene el Señor, porque es el tiempo, como decía la vidente en Garabandal, en que va a haber un sínodo. Pues, este catastrófico sínodo que lo aumentó un año más para seguir haciéndose fechorías y cosas terribles, porque ya estamos con la inauguración del primer templo abrahámico que se inauguró ahora el 18 de febrero, hace menos de un mes. Y nadie ha enterado, porque lo hicieron como calladito, porque todas sus maldades las hacen así. Pero no es el único, existen en todo el planeta, y eso lo saben los obispos. Todas las conferencias episcopales tienen que estar enterados de esto, porque en cada país tiene que haber un templo abrahámico, porque que son una sinagoga, una mezquita y un templo católico, entre comillas, porque no hay sacramento, no hay cruz, porque ya los sacramentos se terminan, Omar. Esto está en Apocalipsis 15:8. No lo digo yo. Esto dice que ya nadie más puede entrar al lugar santísimo hasta que sean derramadas las 7 copas de la ira. Y eso va a suceder al final, en el año 2030, porque las copas son los últimos castigos, y son todos sucesivos, cercanos, digámoslo, porque son todos consecuencias del acercamiento máximo del planeta Nibiru, que le llaman Nibiru, pero que un compatriota mío que tuvo el gusto de conocer, porque miren, yo fui preparada para esto. Esa es la verdad, las cosas cuando yo miro para atrás digo, wow, era por esto que yo tuve que conocer a don Carlos, tuve que saber esto, todo, porque son demasiadas cosas impresionantes que me sobrepasan. Entonces siento muchísima pena que hoy día se pierda el tiempo, porque es literalmente perder el tiempo, porque ya no nos queda tiempo, y no se den recetas así, entre comillas, y que yo la voy a dar enseguida, porque esa es mi misión. 7 Apocalipsis, porque es el único libro, el Apocalipsis, que entrega 7 bendiciones. 7 bendiciones por leerlo o escucharlo. Y la primera bendición dice esa, y no puede ser más textual de que eso iba a ser para este tiempo, porque dice, porque ya va a suceder pronto. Esa es la primera bendición. Y estas 7 bendiciones uno las recibe al leer 7 veces, porque como es tan grandioso el regalo de que nos quedamos, porque cuando se acaba la iglesia, se acaba el pacto de la nueva alianza, y se acaba el purgatorio, porque el purgatorio es doctrina de la Iglesia Católica, de la única que tiene la doctrina del purgatorio, y eso para mí fue sorprendente. Eso lo recibí el día 23 de mayo del año pasado, 2022. Yo quedé impresionada porque fue audible una voz en la mañana. Yo estaba, porque yo paso estudiando, orando, estudiando, escuchando conferencias de... Yo siempre he estudiado con judíos mesiánicos, y sé que ellos no creen en el arrebatamiento, muchos,
y no tienen un judío mesiánico, tiene la ventaja de reconocer a Yeshua como Salvador, pero no tiene idea de lo que es la misa porque la mayoría de los judíos mesiánicos son protestantes y hablan peste de la Virgen. Y por favor, aquí voy con lo más importante. Les decía siete veces el Apocalipsis y pronunciar muchos maranatá. Una sola palabra y mi alma sanará, por favor. A cada rato, Maranatá, ven Señor Jesús, Maranatá, perdóname, Maranatá, sálvanos a todos. Así, una súplica, porque Maranatá es conectarse con el santo nombre de la Santísima Trinidad, porque no está solo el nombre de Dios Padre, el que es, el que era y el que viene, sino del Espíritu Santo, porque lo dice en Apocalipsis 1:4. Está presentándose a las 7 iglesias, porque eso es Apocalipsis 1, y enseguida en el versículo 5 dice textual, y de Jesucristo el testigo fiel, porque miren, esa fue una enseñanza, yo cuando escribí el primer libro del Apocalipsis, o sea, el Maranatá, el primer libro, yo no tenía esta claridad. Y así yo me doy cuenta que cada día yo voy entendiendo más y más. Entonces, imagínense el Salmo 34. ¿Cómo llegué al Salmo 34? Porque en el Apocalipsis aparece 34 veces la palabra cordero, que es la centralidad de la misa, el cordero pascual. O sea, nosotros en la misa tenemos el sacrificio del Cordero Pascual, tenemos cena pascual y tenemos banquete de bodas. Y tenemos ensayo del arrebatamiento, cuando termina el sacerdote en el altar de consagrar con las dos manos, aquel pone una por allá y otra por acá. No, tienen que ser las dos manos. Véanlo, miren, ha gritado el cielo con los actos de este hombre hereje que está destruyendo nuestra iglesia, por eso yo reclamo, invoco al Espíritu Santo, que los llene el Espíritu Santo a los sacerdotes y que se pongan las pilas, porque queda tan poco tiempo. Mire, si ellos dijeran, oye, pronuncien Maranatá, lean el Apocalipsis, porque para colmo, todo el sínodo está basado en el Apocalipsis. Usted sabe que él fue el primero que yo lo encontré genial, dije, Dios en su infinita generosidad y misericordia indujo a que esa protestante, porque fue una protestante, recibiera esa instrucción de que fuera con el Apocalipsis para que los curas hicieran algo, para que no se sintieran que están diciendo algo fuera de contexto, porque estaba dentro del sínodo el Apocalipsis. Entonces, pero no lo hicieron, no lo han hecho, están a tiempo todavía. Y porque miren, los salmos se agrupan en diferentes fiestas litúrgicas, se van agrupando. Pero nunca nos han enseñado eso. En la Iglesia Católica, no, por lo menos la occidental no lo enseñan. Entonces yo sola me encontré con los jalel, y los jalel con los que sale cantando en la última cena el Señor Jesús. Entonces eso lo vamos a hacer con jalel el día 25, pero el día 15, que es la consagración a la Santísima Trinidad, que yo los invito a todos que lo hagan, porque es imperdible la instrucción, sobre todo la versión de la última que he hecho, donde incluyo el tabernáculo, es que realmente nosotros tenemos que saber que estas 7 cartas son personales para cada uno de nosotros. Ya, termino que la receta es re fácil. En la misa, como en la estructura de la misa se dice en el canon. Yo quedé impactada, porque a mí me llegó esto del Maranatá, Omar, así como todo el rato Maranatá, Maranatá, o sea, que adentro del cerebro, Maranatá, Maranatá, a ese nivel de locura. Eso fue el 2016 cuando me bajo de Chuqui, que el campamento fue trasladado a Calama. Entonces, les digo, esto es impresionante, esta es una historia, por eso yo parto mi segundo libro con la historia de un alma, y recen mucho para que salga. Miren, yo ya solté los asuntos del tiempo, porque entiendo que mi libro no es para la iglesia, sino que es para la semana 70 de Daniel, que son la mayor cantidad de almas que se quedan, 9 millones de los pueblos judíos, y se quedan los musulmanes, pues, porque ellos tienen que o sí que arreglar su conflicto como hermanos. Los hermanos Jacob, que es Israel, el padre de las 12 tribus, con Esaú. Mientras ellos no arreglen ese conflicto, por eso los deja juntos, pero se queda una cantidad enorme que son de otros pueblos, de otras religiones, otras naciones, y porque somos
1.000 millones de habitantes en este momento. Y los que vamos a ser salvos primero Dios, porque se acaba, porque esta es la única oportunidad. Nosotros por eso somos los únicos que vamos a recibir corona, porque hemos perseverado. Y no triunfan los mejores, queridos hermanos, triunfan los que perseveramos. Y a decir, Maranatá, ponerse de rodillas, Señor, Señor, no importa lo que hayas hecho. Incluso, fíjense que este pecado de la anticoncepción, que es tan complicado, pues yo es que es algo que el Señor me lo pide, que lo avise, porque está la gran cantidad de las masas de la gente. Me han tocado casos tan impresionantes, Omer, pero tan impresionantes, sobre este drama de de la fertilización asistida, porque la gente cree que tiene derecho a tener hijos, pero no se olvidan que por cada vez que hacen la estimulación de los ovarios para crear en un platillo, en una probeta, y los otros se desechan para experiencias, para experimentos, normalmente para, bueno, hay mucho. Y los que no, los que tienen plata lo pagan para que los congelen. Es que eso es lo que estamos viviendo, es que es una satanización. Porque este es un salmo profético que escribe el rey David en un momento, una situación muy especial, o sea, de angustia, en que él estaba a punto de que estaba en riesgo de vida y no encontró nada mejor que hacerse el loco. O sea, literalmente se hizo pasar por un loquito y empezó a babear, caía la salida por su barba y a escribir cosas en las puertas. Entonces, el rey cuando se da cuenta, y esto está en uno de Samuel 15, entonces para que lo revisen ustedes esa experiencia, porque está todo como muy, muy relacionado con este poderoso salmo. Pero es bueno tener el contexto, cómo nace este salmo. Nace el rey David saliendo de un peligro de muerte, haciéndose el loco, y entonces el rey lo manda a despedir porque dijo, con locos que tengo acá bastan y sobran como que para que me traigan otro loco. Y es así que el rey David se salvó de morir, y corre a una gruta a esconderse y agradecer, estar seguro en una gruta, y él hace este salmo en una situación de infinita gratitud al Creador. Y quiso Dios que este salmo él lo escribiera con letras hebreas. Lo escribe el rey David y las letras, las alfabetos son 22 letras hebreas, pero este salmo es uno de los 9 salmos que no está en forma correlativa las letras, sino que la sexta letra, la bod, la número 6, está al final. Y yo ya me había dado cuenta que cuando faltaba la letra, como es el caso del Salmo 9, que es el primer salmo que tiene la mitad del alefato, le faltaba la letra 4, que es la Dalet, y significa puerta. Y en el Salmo 10, que es la otra mitad del alefato, porque el alefato tiene 22 letras, entonces el Salmo 9 tiene 22 y el 10 tiene las otras 22 restantes, pero en este no le falta una, le faltan 3 letras y tiene 2 cambiadas. Para mí, cuando yo me doy cuenta a muchos años atrás, más de 20, me quedó siempre como una incógnita, cómo me gustaría encontrarme con un hermano judío que me explicara esto, porque el pueblo judío siempre ha orado con los salmos. Los salmos son algo que lo tienen muy incorporado en su trabajo de oración diaria. Y es que realmente los salmos los deja el Eterno como oraciones de conexión directa al Creador, de una manera simple, sencilla, para las diferentes situaciones por las que pasamos los seres humanos. Entonces, hay salmos para todo momento. Y a mí en lo personal, no me gusta ordenarlos así, porque
eh, si bien es cierto, algunos son mejores para ciertos momentos, yo siento que todos los salmos tienen una riqueza extraordinaria. Y obviamente que hay salmos como para todo momento. Entonces que tenemos que orarlos siempre. El pecador arrepentido, porque es que es una condición súper importante de nosotros los seres humanos darnos cuenta que somos, que nos equivocamos, que fallamos. Y, y el Señor nos deja este salmo miserere, el 51, como para un salmo diario de arrepentimiento y para blanquear nuestras almas porque la necesitamos. Y el rey David también lo escribe porque él, así como amó mucho al Eterno, también fue un gran pecador. Y yo pienso que Dios nos deja este ejemplo de este hombre tan amante del Eterno, que, que en su vida de muchas luchas, porque él corrió mucho, una de las razones por la que no le dejó construir el templo para colocar el arca de la alianza. Y todos los muebles que tienen, son todas prefiguras de Yeshua. Y bueno, yo les diría que este salmo tiene esa característica de señalarnos exactamente, al faltar la letra sexta, indicarnos lo que iba a pasar al final de los tiempos. Yo estoy en Misión Eucarística Maranatá, que es muy importante que los amigos sepan, todos ustedes, y somos amigos todos los que amamos a Yeshua y a María como madre de la Eucaristía, porque sin María, sin el sí de María no tendríamos, y por eso yo me he permitido colocar mi manto de la Virgen de Guadalupe, que tanto la amo, y que me es un regalo de un grupo muy querido de allá de México, que sigue las instrucciones de los 49 días para salvarte. Entonces, como no estoy en mi casa, aquí estoy en la terraza de mi hijo, y puse mi manto que siempre anda conmigo, porque tiene esta bella mujer, Nuestra Señora de Guadalupe, eh, en sí, en su manto de estrellas, toda la profecía de estos tiempos. Una de las razones por la que la gente ya no, fíjate que las últimas traducciones se han quitado las letras hebreas, ya no aparecen en los salmos, y es una de las razones porque yo uso la Biblia de nuestro pueblo, o la Biblia esta es de Alonso Schockel, pero yo uso el pueblo de Dios también, porque estos son de las Biblias que aparecen con las letras hebreas, pero de pleno se han sacado. Y yo para decidirme, porque siempre todos los años, antes compraba muchas Biblias todos los años, porque yo es lo único con lo que me baso. En todo mi trabajo, estudio, lo hago con la Biblia, nada más. No uso catecismo, no, porque sabes que yo he entendido, porque los catecismos también han cambiado, y hay muchas versiones, y han cambiado cosas, entonces mire, la pureza del mensaje de salvación está en la Biblia y en forma resumida en el libro del Apocalipsis con el Salterio, porque Apocalipsis, Salterio y libro de Daniel son una trinidad, están unidos, porque se une el pacto de la antigua alianza con el libro de Daniel, y el pacto de la nueva alianza fue escrito, ya sabemos, por San Juan Evangelista, pero él fue el escriba, porque el verdadero autor del Apocalipsis es la Santísima Trinidad. Eso hay que dejarlo súper claro, y eso lo ha dejado claro Auxilio Vida en Misión Eucarística Maranatá, donde yo explico la importancia del Santo Nombre, porque vamos por parte, o sea, todo el trabajo parte desde la antigua alianza con la revelación del nombre, en Éxodo 3:15. Si no hay revelación del nombre del Eterno, o sea, Moisés no podía ir a pedirle al faraón que de parte del ella Shereya, el yo soy el que soy, lo mandaba a pedir que sacara, que liberara a ese pueblo que lo tenía más de 400 años en esclavitud.
Entonces, lo interesante es que eso es pacto de la antigua alianza, la liberación del pueblo de Dios liberado, liberado para ir a adorar a Dios. Porque esa fue la razón, la única razón que tenía que darle, es que vengan al desierto porque tienen que adorarme. Por eso lo primero que hace construir el Eterno a Moisés es el tabernáculo móvil, porque los iba a tener 40 años dándose vuelta, y eso que el trayecto era muchísimo más corto, porque había toda una depuración que tenía que tener el pueblo. Entonces les entrega ahí a los pies del Sinaí, y eso fue en el día 50, exactamente en el primer Pentecostés, le entrega la Ketubá, el contrato esponsal, a la, a la esposa, que es el pueblo elegido, el pueblo de Dios. Y hago esta introducción porque es súper importante entender desde un comienzo que Dios se refiere, el objetivo de él es que nosotros lo estemos continuamente conectándonos con él a través de ¿qué? De la oración. Y por eso entrega los salmos, porque es una oración al alcance de todos. Una oración es sencilla, porque claro, uno puede hacer oraciones propias de intercesión, pero sin lugar a dudas que la métrica divina que tienen los salmos no se iguala. No la podemos igualar nosotros, a no ser de que tengamos mucho camino de oración, mucha gracia, que por cierto Dios la está entregando a raudales, pero eso requiere una entrega total, una limpieza de corazón. Y el ayuno, porque es con ayuno que el alma se depura también. Entonces ya vivimos en una sociedad en que casi hablar de ayuno es como que te miran raro, ¿qué es eso? ¿Cómo se te ocurre? Aquí tú eres diabético, aquí no puedes hacer eso. Entonces como que hay un montón de condicionamientos sociales en que descartan esta posibilidad que se haga el ayuno. Yo aprovecho de decirle que los diabéticos pueden hacer ayuno con agua con sal de mar, porque la sal de mar, porque ¿qué produce el ayuno? Es una depuración y es como vaciarse, no está toda la energía que normalmente con la alimentación se utiliza en el estómago, entonces eso ayuda muchísimo a tener esa conexión y estando en oración, y para no debilitarse, el uso de echarle sal de mar y comer pan con sal de mar, incluso colocarle salsita ese día que nosotros estamos haciendo ayuno, nos va a ayudar a tener que nuestros electrolitos estén funcionando, ¿por qué? Porque ahí están, pues, están dándole el combustible a la célula para que no nos duela la cabeza, no nos quedemos como fatiga, ¿eh? Porque Dios no quiere eso. Entonces, pero lo que pasa es que hemos refinado tanto y nos están vendiendo una sal que es tóxica, porque eso es puro cloruro de sodio. Yo soy, o sea, mi profesión tiene que ver mucho con esto, o sea, y yo no estudié en la universidad la tabla periódica que está en la sal, po, y en el agua de mar, no. Eso lo supe yo recién en el 2011, y reverencio a Dios por esta maravilla que es la sal de mar. Y por favor les pido a todos que usen solo sal de mar. Y todos los hipertensos también que la usen, porque justamente el sistema les dice, no tienes que tomar sal, y los deprime, los deja cansados, agotados. Bien, oye, yo soy media ecléctica, me voy para un lado porque quiero explicar la esencia. ¿Cómo Dios nos da a través del nombre? La importancia del nombre, que no digamos que es Señor, no es un señor Pérez, un señor González, no, es Yod-Hei, Bod-Hei, el santo nombre de Dios verdadero. Entonces, si yo tengo la oportunidad de entregar esta información sobre el Salmo 34, que es tan importante, porque es profético, no tan solo lo había escrito, he leído completo muchas veces, sino que lo había escrito. Y cuando tú escribes, pasa algo que no sucede si uno lo escucha o lo lee. Cuando uno escribe, graba en el disco duro. Igual como todos tenemos el concepto del disco duro, se graba, queda guardado. Algo que hoy día es imposible porque la mayoría de la gente solamente digita. Y ahí tú nunca vas a grabar y nunca van a haber intersecciones
neuronales que permiten ensamblar la información. Porque yo, para poder entender cómo he entendido el Apocalipsis, es porque lo he escrito a mano, no una. Lo he escrito y he escrito varias partes. Yo cuando voy estudiando escribo mucho, yo escribo todos los días. Este es el nombre del fin de los tiempos. Ven, Señor Jesús. Maranatá. Una sola palabra y mi alma sanará. Mateo 8:8. Miren, es de tal importancia haber decodificado, porque está encriptado, ha estado todos estos siglos, pero nunca nadie lo dijo. Es más, la mayoría de los escatólogos que estudian, muy estudiosos, con muchos títulos, yo no, yo soy simplemente Nelia de Heller, una misionera eucarística, defensora de la vida. Hay santos que nos tienen que estremecer. Todos los santos son maravillosos, pero ellos son los santos contemporáneos de este tiempo. Madre Teresa, la mujer que rescataba a los niños del aborto. Y Padre Pío, un estigmatizado que sufrió por sus sacerdotes y por la iglesia toda. Un santo que vivía sus misas, que lo castigó la iglesia y le prohibió realizarlas. ¿Saben lo que es eso para un sacerdote? Y más como él, con una vocación tan extraordinaria de pequeño. Entonces, porque toda la profecía está en base a lo más sagrado que tenemos, la adoración más perfecta que tenemos nosotros los cristianos católicos, de los cuales hay 23 de ortodoxos y solo uno occidental. Y eso tampoco la gente lo sabe, la gran mayoría, digámoslo así en términos generales. Para mí fue también una revelación, porque yo no tenía idea que habían tantas otras religiones. Y bueno, cuando yo he viajado 3 veces a Jerusalén, a Israel, pero precisamente Jerusalén, yo me encuentro con esta realidad en el Santo Sepulcro, donde está todo dividido con cordelitos, estos de los armenios, estos de los ortodoxos, de los católicos, y yo quedé plop, porque no, ¿qué es esto? Entonces, bueno, se aprende mucho en los viajes, cuando uno viaja. En cuanto a lo profético, a lo escatológico, al final de los tiempos, ambos. Uno, el drama del aborto y la comunión en la mano, porque eran las dos cosas que la Madre Teresa como que siempre las avisó mucho antes que pasara toda esta tremenda desgracia que estamos viviendo, porque esto es horroroso y ya nadie se da cuenta el daño que se le está haciendo, que se le ha hecho y se le sigue haciendo a diario a la Eucaristía, a Jesús sacramentado, con la comunión en la mano. Es una herejía, y aquí, por favor, yo les pido, les ruego que entiendan que no podemos, que nosotros no tenemos las manos consagradas. No puede un laico recibir la comunión en la mano y que se ponga el gel, y el sacerdote también se pone el gel. Es ya Jesús que estamos recibiendo. No, miren, yo les pido y les ruego que analicen y piensen por qué Madre Teresa fue cuando todos creyeron que ella iba a decir el aborto, pero ella dijo, no, el mayor de los pecados, y eso lo dijo por allá en el año 70 y tantos. Y es lamentable porque son los propios, las cabezas, los obispos, digámoslo así, los responsables de esto, por obedecerle a ese otro personaje que lo único que está ahí es para destruir nuestra iglesia. Y como ven, yo lo escribo y yo les pido que todos hagan esto mismo, por favor. Es que solamente, ¿y saben qué? Háganlo en tarjetita, lo recortan y lo pegan a tarjetita, y entonces lo tienen ahí en su veladora, en el comedor, y todos los días sacan, y se van a aprender porque no hay ningún versículo que no sea importante. Y todo maravilloso. Ustedes saben que la misa tiene 2 partes. Cuando yo me doy cuenta que el Salmo 34 tiene que ver con la misa, fue algo que me emocionó mucho cuando lo empiezo a leer. Tú lo puedes leer como oración, pero si no tienes el concepto acá de no sabes lo que es la misa, que es una adoración excelsa, la más grande que le podemos dar al Eterno, al Padre Eterno. Lamentablemente, nuestra iglesia es muy poco dada a leer la Escritura. ¿Para qué decir el Apocalipsis si el Apocalipsis jamás los pastores lo explican? Es como un libro que ya pasó, dicen algunos.
Eso fue para la primera tiempo, a ese nivel. Bueno, y trastocados mucho, y quiero aprovechar de decirlo, el que esté tan mal eh, indicado, porque muchos hay como escatólogos que son como que nadie los puede tocar, y tienen un error de arrastre escandaloso, y lo digo con mucha responsabilidad y con mucho respeto hacia el padre Castellani, porque yo sé que él también fue tremendamente perseguido por estar metiéndose en la profecía, ¿no? Fue castigado por su propia congregación de los jesuitas. Entonces, imagínense, pero es que lo tienen como que es, todo lo que él dice es verdad, y no es así. De hecho, tiene un error escalofriante, decir que el primer jinete del Apocalipsis, en Apocalipsis 6, 1, 2, es Jesucristo. Pero es que él toma la información de un sacerdote, Lacunza, chileno, que a la vez ambos están basados en los primeros padres. O sea, uno no se imaginaría un error de arrastre del primer siglo y que se sigue repitiendo y que todos lo siguen, y más encima se hacen documentales y se dan como hecho, y nadie quiere ponerle el cascabel al gasto, como digamos, oye, alerta, alerta, oye, es que no es un error pequeño, no es una coma, no, es que ¿a quién le interesa? A ver, preguntémonos, ¿a quién le interesa confundir el caballo, ese jinete del caballo blanco, como a Jesucristo, sino al demonio mismo? Así que por favor, les pido a todos los que saben lo que estoy diciendo, que dejen de cometer ese error, porque todos cuidan sus propios estudios, sus propios libros, sus propias conferencias, etcétera. Entonces, todos por cuidarse el error del error, todos callados. ¿Y ustedes creen que eso no va a pedir cuenta? Porque eso crea confusión actual, una confusión enorme. Entonces, imagínense lo que me ha tocado a mí. Yo que soy nada, porque yo simplemente me he instruido, soy autodidacta. Todo lo he recibido en la adoración. Es eso que usted comentó de las iglesias. Efectivamente tenemos la misma raíz, estamos de acuerdo. Mal haríamos en rechazar la doctrina de los benditos apóstoles. Sin embargo, la iglesia ortodoxa también está dividida, ingeniera. No crea que nada más la iglesia católica. La iglesia católica reconoce, si no mal recuerdo, 24 ritos distintos, el cual se funda básicamente en lo que la iglesia católica romana a través del papado con la Ya muerte no está, po. y ya no está. Entonces tenemos esa dificultad. Sin embargo, la iglesia ortodoxa, repito, también tiene sus divisiones. Son 5 patriarcados originales. Actualmente estamos en 20, la división así va. Entiendo el factor humano, entiendo el factor cultural, político, pero la iglesia es que el objetivo es que seamos una como el Padre y el Hijo son uno, ¿verdad? Esto es muy importante, queridos hermanos. Ustedes van a saber de algo que no es muy difundido. Yo ya esa la conocía, pero había sido desprestigiada esta información, y después con tanta cosa no la seguí. Son los descubrimientos de un arqueólogo bíblico llamado Ronald White, que es norteamericano, que ya no está, porque en el año 99, un hombre muy dedicado a la Biblia. Fue expulsado de la iglesia protestante a la que pertenecía, pero este hombre, muy inspirado por el Espíritu Santo, hizo descubrimientos sorprendentes como el arca de Noé. Fue el primer gran descubrimiento que realizó. Y ya él estaba partiendo de regreso a Estados Unidos. Si lo que dice usted es cierto, Ronald, yo le consigo el presupuesto para que parta con esa investigación extraordinaria, porque usted sabe que el Arca de la Alianza se perdió en la destrucción la primera templo, con la invasión del rey Nabucodonosor. Él vuelve de pleno por 10 años. Hizo este hombre este trabajo gigantesco de dar con el Arca de la Alianza, y él sabía que estaba ahí porque con unos detectores de metal de oro registraba que había oro adentro de la gruta, pero con tantos terremotos que han habido ya eso estaba muy obstaculizado el acceso
a los túneles, porque habían muchos túneles, de hecho los hay todavía, que los había mandado construir el rey Salomón, por seguridad. Entonces, ¿qué pasa? Que fue algo tan extraordinario que él se da cuenta. Arriba está el Calvario, y debajo del Calvario está esta gruta adentro, no se ve nada, ya. Él llega y lo logra encontrar. Y arriba están 3 hoyos donde estuvieron, todos sabemos que fueron 3 cruces. Se produjo un gran terremoto, y se fractura la base de la cruz, del lugar donde estaba la cruz del medio, y baja la cruz hacia la gruta de Jeremías. Y cae sangre, recorre la sangre, acuérdense que fue traspasado el costado de nuestro amado Jesús, y cae sangre, y cae exactamente en el propiciatorio, pero en el lado derecho. Siempre la sangre, el Cohen Gadol, que la administraba solamente el día de Yom Kippur, la ponía en el lado izquierdo. Y quiso Dios que Jeremías la dejara de tal manera ubicada que la grieta, imagínense esto tan extraordinario, pensemos que fue 600 años antes de que esto suceda, pero que quede el arca, la tapa del propiciatorio, porque el arca está formada por 2 partes, la caja propiamente, la arca, y la tapa, que es con los 2 querubines que son el trono de la Shekinah, del trono de Dios. Entonces, él logra entrar el día 6 de enero, nótese la fecha, en el año 1997, me parece, 87. Y él encuentra solo las tablas de la ley, las 2 tablas de la ley. Debe mandar que saque muestra de la sangre, de esa mancha negra que hay en el lado derecho, que saca la sangre y la lleva al mejor laboratorio. Bueno, los judíos son expertos en estudios de análisis de sangre y de genética, porque ellos ya con la Liyá, que está en este momento cumpliéndose, uno de los signos importantes, aparte de la gran apostasía del fin de los tiempos, es la Liyá, el regreso de los judíos a Jerusalén, a Tierra Santa. Llegan pero por masas todos los días, sobre todo ahora con esta invasión. Muchos de Ucrania y de Rusia están regresando, y de otros países cercanos. Decirles que esto es lo más importante. Hacen el análisis, determinan que sangre humana, pero una sangre seca, imagínense, de 2000 años, está pero muerta, porque él lo sabía, porque sabía que en las tumbas de los faraones no se podía hacer nada porque la sangre está muerta. Le dijo, por favor, hagan todo lo posible de restaurarla, y lo hicieron con agua salina, y la dejaron batiendo unos 2 días, y efectivamente lograron determinar que era grupo AB de un varón, y nada más. Le dijeron, pero nada, no pudimos sacar nada más porque no se saca por los glóbulos blancos, y los glóbulos blancos se destruyen a las pocas horas de que la sangre quede en contacto con el aire. Y él le insiste, le dice, por favor, háganle pruebas. Y efectivamente, hacen el análisis y empiezan a llamar hasta el director del laboratorio, y todos lo miran y le dicen, señor Ron, ¿de quién es esta sangre? Porque esta sangre no puede ser humana, porque resulta que tiene solo 24 cromosomas, tiene 23 que deben ser del aporte de la madre solamente, porque hay un solo Y, un cromosoma Y, que es el que determina siempre el varón, porque el varón es XY, y las mujeres somos XX. Entonces, el que determina siempre el sexo, el género del bebito, es el papá. Entonces, este es un cromosoma Y aportado por un no humano. O sea, esta es una sangre que tiene solamente el aporte de la madre. Y esto es lo sorprendente, queridos hermanos, y este es un broche de oro. Este es un broche de oro, porque Dios quiere tanto al pueblo protestante, al pueblo evangélico, al pueblo de Dios que ha leído, son los más estudiosos de la palabra, se han dedicado mucho, y la palabra santifica. El que hizo el descubrimiento fue un protestante, pero por eso mismo lo echaron, porque demostró que la sangre venía de la mujer, de la madre, de la Virgen, a la que ellos nunca han querido. Imagínense, ¡qué maravilla! Es que estos son los goles, o sea, estos son los jaque mate que hace Dios
a la soberbia y la ignorancia, pero porque quiere salvar al pueblo protestante. Imagínense que hoy día todo aquel que destruye imágenes de la Virgen porque dicen que eso es idolatría, que los católicos, y tú sabes que los católicos no nos pueden ver porque tenemos imágenes y con eso nos las dan firme. Dios nos ama tanto, el aviso de Garabandal y el milagro, y espero en Dios que todos den la vuelta, los que están en eso, y por eso es tan importante, y yo te ruego que lo difundas. Mira, no sé cuánto he hablado, porque no he parado de hablar, pero yo todo lo tengo acá, en mi corazón, y sé exactamente que esto que yo digo no lo dice nadie, que nadie dice que se va a caer el pacto de la nueva alianza, y está escrito, está por escrito, no lo digo yo, solamente que Dios me ha dado, me ha permitido que confirme que todo lo que estamos viviendo, toda la destrucción de la iglesia, está realizado por voluntad divina en Apocalipsis 17:17. Léanlo y escríbanlo, porque dice clarito que es voluntad de él, del entregar a la bestia el poder. O sea, si este personaje que tenemos ahí en el Vaticano fue voluntad de él, y la está haciendo, pero de maravillas, destruyendo la iglesia. Digo que María, que las dos mujeres, que son la Virgen de Guadalupe, por eso es tan importante que ella esté acompañándome en este análisis tan profundo, porque hemos hablado de todo, o sea, y todo basado en el Salmo 34, porque esto que estoy hablando está en la liturgia eucarística, esto que estoy diciendo, porque la liturgia eucarística aparece y se inicia con Apocalipsis 12 hasta el Apocalipsis 22. Yo esto no lo invento. Esto fue el día, una liturgia importantísima a realizar, a anotarla. Es que nosotros tenemos que empoderarnos, nosotros somos hoy día los sacerdotes. Hoy día tenemos que saber, es que yo nunca me voy a comparar a un sacerdote que tiene una dignidad enorme, pero sí en mi sacerdocio bautismal tengo el poder otorgado por el bautismo y por mi fe y mi convicción y por la palabra de Dios por escrito, que nosotros somos el pueblo sacerdotal para el Padre, y que haciendo 7 veces el Apocalipsis, yo me sello con su preciosa sangre. Cuando yo descubro esto, porque lo escucho del Señor Jesús en el día 1 de noviembre de 2021, en una misa directa desde el Santo Sepulcro, en el Ediculé, en el lugar más importante dentro de la fe católica. Entonces, ¿qué es lo que dice la lectura? Una es Apocalipsis 7, del 1 al 14, porque nosotros asistimos a la coronación del rey, pero esa coronación solamente sucede en el momento de trompetas 2023, del año Caraíta, y esto es importante, el año Caraíta 5994, porque nosotros hoy día estamos en el Caraíta. ¿Qué es Caraíta? Es desde Adán. Entonces Adán, hay unos judíos que cuentan desde Adán, y otros que cuentan desde la salida de Egipto, que son los rabínicos. Entonces esas cuentas es la que hace que aparezcan dos números, que normalmente aparece el número, por ejemplo, ahora lo tienen como 5783, pero nosotros salimos del 5784, pero en la cuenta Caraíta me gusta más porque nos da la exactitud de los 7 años que faltan para los 6000 años que tiene destinado Dios, los 120 jubileos para el cumplimiento profético. Pero es que eso no lo dice nadie, pero nadie. Entonces empiezan a hablar, y muchas de las citas bíblicas que usan, tanto que se usa el Mateo 24, y exclusivamente para el pueblo judío y los que se quedan. Es para la semana 70, si dice clarito, los que estén en Judea, ojalá que no sea día sábado y que no esté nevando. Está referido para la semana 70 de Daniel, no para nosotros, la iglesia. Pero todos se refieren como, bueno, esa es una de las muchas equivocaciones masivas que hay, porque como uno lo dice el otro, y lo dice el otro, y todos creen que es así, pues no es así. Yo ya no puedo explicarlo más, yo solamente dejo por escrito las cosas, pero ese es un error enorme. Se especifica Mateo 24 que es para el pueblo judío, y en Israel, en Judá,
Eso lo desconocía, la verdad. Pero si los conocemos todos, si lo han Ujú, ocultado, como todas las cosas buenas, todas las buenas, la, la, ujú. la ocultaron. Miren, este es el descubrimiento más grandioso. Y saben ustedes que en el Arca de la Alianza solamente está las tablas de la ley. Y tiene sentido, porque ya el sacerdocio arónico, que es la vara de Aarón, ya no, pues fue superado por el sacerdocio de Melquisedec. Entonces muchos me dicen, oye, pero usted, no, yo solamente he asistido a Eucaristía, es como dice ahí porque el Salmo 34, a oír, hay que estar atento a escuchar. Y cuando vas a la misa, está él ahí adelante. Entonces, esto de entender que la misa la inventó, grábense, lo ideó, solo para salvarnos y para mantenernos conectados con él, porque si no, no va nadie, pues. Entonces, él pone estos moadines, estas santas convocatorias,